Hola y gracias por estar aquí nuevamente con el Inge en Shorts. Veamos ahora qué son las funciones pares y las funciones impares. Para comenzar, pues vamos a comenzar con la función par. Esta es la más sencilla. Una función par, para que sea una función par, tiene que cumplir con este requisito que vemos aquí. F de x tiene que ser igual a f de negativo x. ¿Qué significa eso? Pues si yo evalúo mi función en un número positivo, ese valor que obtenga tiene que ser igual al mismo valor que si evalúo la función en número negativo. O sea que f de positivo 5 tiene que ser igual a f de negativo 5. Y f de negativo 10 tiene que ser igual a f de positivo 10. Y eso tiene que suceder para todos los valores de x. Si suceden todos los valores de x, entonces la función es considerada una función par. Veamos ejemplos de funciones pares. Pues el más conocido, más famoso diría yo, es la función f de x es igual a x cuadrado. Miren que para cada uno de sus valores positivos en x, el resultado es el mismo para el valor negativo. Y eso lo podemos ver gráficamente también. F de negativo 1 es igual a 1 y f de positivo 1 es igual a 1. F de negativo 2 es igual a f de positivo 2. Y esto sucede para todos los valores en la función. Así que la función f de x es igual a x cuadrado es considerada una función par. Otro ejemplo de una función par es la función de f de x es igual al valor absoluto de x. Miren aquí, el valor absoluto de negativo 1, ¿cuánto era? Pues 1. Y el valor absoluto de positivo 1 es 1. Y lo mismo sucede con negativo 2 y positivo 2 y con todos los números. Así que todos los valores negativos en una función, en la función f de x es igual al valor absoluto de x, son igual a los valores positivos. Y como esto sucede para todos los valores f de x es igual a f de negativo x, pues entonces la función f de x es igual al valor absoluto de x es considerada una función par. Y si notan en sus gráficas, verán que las funciones par siempre tienen simetría con respecto al eje y. Así que una función cuya gráfica tiene simetría con respecto al eje y, pues esta es considerada una función par. Recuerden, si quieren saber más sobre la simetría en el eje de y, vayan al video que se llama simetría con respecto al eje y. Y aquí hay unos cuantos ejemplos de funciones que serían par. Estos no son todos los ejemplos, hay una infinidad de funciones par, pero algunos ejemplos serían, por ejemplo, x cuadrado multiplicado por una constante, x cuadrado más una constante, el valor absoluto que ya lo vimos y el valor absoluto multiplicado o dividido por una constante. Esos son algunos ejemplos de funciones pares. Ahora veamos la función impar. Esta quizás es un poco confusa, pero es bien fácil también. Anyway, la función impar. La regla que tiene la función impar es que f de negativo x es igual a negativo f de x. ¿Qué sucede aquí? Bueno, vamos a usar el número 5, por ejemplo. F evaluado en negativo 5 tiene que ser igual a f evaluado en positivo 5 y el resultado que tenga lo multiplico por negativo 1. Recuerden, no es lo mismo que lo que estamos viendo anteriormente y esto no es igual a esto. Bueno, hay casos que es igual, en el caso que es una función impar, pero no siempre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, si de nuevo, tomando el ejemplo del número 5, pues evalúo la función en negativo 5, luego la evalúo en positivo 5 y el resultado que obtenga lo multiplico por negativo 1. Y si esos dos resultados son el mismo para todos los valores de x, pues entonces esa función es considerada una función impar. Veamos un ejemplo para que sea más parecido. Tomemos la función f de x es igual a x al cubo o x elevado a 3. En primer caso vamos a evaluarla en f de negativo x. ¿Qué significa eso? Pues donde sea que haya una x, voy a sustituir un negativo x. Así que ¿qué tendría al final? F de negativo x es igual al negativo x elevado a 3. ¿Y qué es eso? Pues es igual a negativo x multiplicado por negativo x multiplicado por negativo x. Negativo x multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Y qué hago ahí? Pues negativo x por negativo x es positivo x cuadrado. Negativo por negativo es positivo. Y a eso tengo que multiplicarle la otra x que me queda. Y positivo por negativo es igual a negativo. Así que, al final de todo, f
de negativo x es igual a negativo x elevado a 3. Para la función x es igual a x es igual a para la función f de x es igual a x al cubo. Para la función f de x es igual a x al cubo, f de negativo x es igual a negativo x al cubo. Ahora, la otra regla que tenía que comprobar es que negativo f de x positivo sea igual a lo que obtuvimos anteriormente, a f de negativo x. Bueno, la función f de x es igual a x a la 3. Y el negativo de eso es x a la 3 multiplicado por negativo 1. X elevado a 3 multiplicado por negativo 1 es igual a negativo x elevado a 3. Así que ya comprobamos que f de negativo x es negativo x elevado a 3. Y negativo f de x es negativo x elevado a 3. Por lo tanto, f de negativo x es igual al negativo de f de positivo x. Y como eso se cumplió, pues acabamos de comprobar que f de x igual a x elevado a 3 es una función impar. Veámoslo con números para que sea más sencillo. F de negativo 2 es, para la función f de x es igual a x. Para la función f de x es igual a x al cubo. F de negativo 2, ¿cuál es? Pues negativo 2 por negativo 2 por negativo 2, que eso es igual a 4 positivo por negativo 2, que es igual a negativo 8. ¿Ok? En el caso de acá, negativo f de 2 es igual a f de 2 positivo multiplicado por negativo 1. F de 2 positivo es igual a 2 por 2 por 2, que es positivo 8, pero recuerden, tengo que multiplicarlo por el negativo 1, así que positivo 8 por negativo 1 es negativo 8. Y aquí comprobamos con una variable y con un número que la función f de x es igual a f de x igual a x al cubo, es una función impar. ¿Cómo lo hicimos? Comprobando que f de negativo x es igual a negativo f de x, que es lo mismo que comprobar que f de negativo 2, en el caso de un número en particular, es igual al negativo f de positivo 2. Así que de esta manera tú compruebas que tu función es una función impar. Un poquito más complicado, pero al final del día es sencillo. Tienen que practicarlo un poco y verán que sale fácilmente. Y aquí vemos la gráfica de la función f de x es igual a x al cubo, donde vemos cómo sale todo acá. Ahora, ¿qué característica tienen las funciones impares al graficarlas? Bueno, una función impar tiene simetría con respecto al origen. Si no recuerda lo que era simetría con respecto al origen, pues vayan a mi video donde hablamos de simetría con respecto al origen y ahí explicamos cómo ver, ahí explicamos todo lo que es la simetría y en especial la simetría con respecto al origen. Pero recuerden que una función impar siempre va a tener simetría con respecto al origen. Ahora, vamos a repasar un momentito. La función par f de x es igual a f de negativo x para todos los valores de x y al graficarla ven que tiene simetría con el eje y. Una función impar f de negativo x es igual al negativo de f de positivo x. ¿Ok? Y esto sucede para todos los valores de x y tiene simetría con respecto al origen. Así que esto fue una breve explicación de las funciones pares e impares y la diferencia que hay entre ellas, tanto al calcularlo como al graficarlo. Aquí tenía unos ejemplos de determinar si la función era par o impar, pero creo que no me va a dar tiempo, así que vayan al próximo video para que podamos ver unos ejemplos donde vamos a determinar si una función es par, es impar o ninguna de las anteriores.